¿Qué onda? Hoy vamos a dar inicio a la comunidad digital interesada en ingeniería ambiental. Mi nombre es Bruno Pérez. Hoy vamos a ir al Colegio de Ingenieros Ambientales, el CINAM, ahí por satélite. Vamos a asistir a una conferencia con el doctor, con el ingeniero Sergio Cirat Villaseñor, que actualmente es el director de la calidad de aire de la Ciudad de México. Y vamos a asistir a su conferencia titulada Riesgos en la calidad del aire, la gasolina en México y el etanol como combustible como oxigenante del combustible. Entonces, pues vamos para allá. A ver si nos deja grabar su conferencia para que la disfruten. Mi nombre es Cristian Velázquez, también soy compañero de Laura, también en NCB, Ingeniería de Sistemas Ambientales. Igual ya cursando pues mis últimas dos materias, noveno semestre, tomé la trayectoria de suelos suelos contaminados y residuos y pues ya estamos en las últimas, entonces ya servicio se haya liberado y todo y pues aquí estamos. Buenos días, mi nombre es Armando Rojas, soy el delegado de la delegación estudiantil de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas con mis compañeros. Yo estoy en la trayectoria de agua y residuos líquidos industriales. De experiencia pues solamente he estado de becario como seguridad, higiene y medio ambiente, y pues igual en noveno semestre pues dándonos todo para comenzar con la vida laboral. Mi nombre es Bruno Pérez, soy estudiante de Ingeniería Ambiental en la Facultad de Ingeniería en la UNAM. Igual estoy a punto de acabar la carrera y pues vengo aquí a la plática a decidirme de que todavía estoy por elegir campo de profundización y estoy entre agua o aire. Bueno, mi nombre es Enrique Nava, yo soy gerente del área de auditorías y consultorías en medio ambiente y seguridad y higiene en AECOM México, en la oficina de México de AECOM. Yo soy Aurora Gandhi de la empresa ABM. Muchas gracias. Yo soy Luis Alonso González de ENIX, somos una firma de consultoría en materia de Soy Pablo Hurtado, físico y con maestría en meteorología, con más de 40 años de trabajo en estos asuntos y soy el director general del Instituto de Extensión de INAIME. Yo soy Luis Manuel Guerra, me dedico a la comunicación ambiental, presido el INAIME y recientemente presido el Sistema Integral de Manejo de Compuestos Orgánicos Persistentes que se acaba de crear con el programa de Naciones Unidas para el desarrollo. Buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Ana Patricia Uso, mi cargo en el colegio es la vicepresidencia, a sus órdenes, y soy ingeniera ambiental. También soy ingeniera ambiental, soy la presidenta actual del colegio. Trabajo de consultoría, doy clases en ciencias biológicas, tengo actividades en el colegio, consultor externo, de todo un poco. Pero mi área de expertise es tratamiento de agua, entonces agua residual, potabilización, estudios que tengan que ver con cuestiones de agua, y requieren algo, pues estamos aquí para ¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Sergio Cirat, soy el director general de calidad del aire actualmente de la Universidad de México. Cuando yo estudié me enfoqué en el tema de agua, era lo que me apasionaba. Mi primer trabajo fue con el doctor Rodolfo Lassi, me dio la oportunidad de empezar a trabajar en el tema de aire y a partir de ahí me di cuenta que eso era lo mío. Entonces, desde ese momento y hasta hoy he visto el tema de calidad del aire, me he enfocado en algunos temas de cambio climático. Y bueno, yo iba a tener el gusto de compartir con ustedes algunos temas que he tenido la oportunidad de contar. Buenos días, yo soy Paola González, actualmente soy la directora de calidad del aire en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y igualmente mi maestría es enfocada a residuos sólidos urbanos, pero empecé a trabajar en el gobierno local en el área de calidad del aire. Buenos días a todos, soy Mario Quintaño, soy ingeniero ambiental, actualmente participo en el Colegio
atendemos ese tema y pues me da mucho gusto saludar a todos. Buenos días, yo soy Rodolfo Lassi. Pues yo tuve el honor de ser el primer presidente del colegio y tengo mi especialidad en calidad del aire, aunque empecé a trabajar en cuestiones de impacto ambiental, planeación ambiental, manejo de información ambiental. Y pues este tema en particular me parece altamente importante y yo creo que esta actividad que está haciendo Guillem de volvernos a reunir físicamente, pues es para mí altamente estimulante, y más conociendo a los jóvenes que son la nueva generación que ya nos empieza a sustituir. Buenos días, mi nombre es Elia Hernández. Ya terminé de estudiar Ingeniería en Sistemas Ambientales, igual en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y ahorita estoy realizando mi servicio social. Buenos días, mi nombre es Jorge García, soy recién egresado de Ingeniería en Sistemas Ambientales y pues bueno, mi área de especialización es en tratamiento de aguas residuales y potabilización. Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Guzmán, igual soy egresada de la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales, cursé la trayectoria de aire, energía y cambio climático, pues estoy muy apegada a los temas de aire y ahorita estoy por comenzar una pasantía en la Embajada Británica para trabajar con fondos verdes. Bueno, mientras empezamos, les quiero platicar que este es un tema sumamente polémico, no solamente a nivel nacional, sino internacional. El uso de etanol estuvo siendo ampliamente discutido en un proceso de regulación y normalización en el sexenio pasado y los que tuvimos la fortuna de participar en ese proceso, pues podemos asegurar, bueno, yo les puedo contar que hubo discusiones de todo tipo, ¿no? Personas que te dicen que el etanol es la solución a todo y personas entre las cuales me encuentro que decíamos que el etanol puede ser correcto utilizarlo en las gasolinas bajo ciertas condiciones y ahora les voy a explicar por qué, pero también había personas que decían que el etanol por ningún motivo mezclarse con la gasolina. Ese nivel de polémico es. Ustedes pueden encontrar en la red un montón de artículos científicos pro etanol y contra etanol, tanto desde el punto de vista de calidad del aire como desde el punto de vista de cambio climático. E incluso hay muchos documentos que hablan unos a favor del etanol para impulsar al agro y otros en contra del etanol por considerarlo como un tema antiético, ¿no? Poco ético por el tema de alimentamos personas o alimentamos automóviles. No me voy a meter a todos los temas, tengo información de varios de estos puntos, lo puedo compartir si ustedes lo desean. Yo me voy a enfocar única y exclusivamente al tema de calidad de aire, que es el tema que yo manejo. Yo soy, como les comentaba, el director general de calidad de aire, por eso es que voy a enfocar única y exclusivamente a ese punto. Alma, tú me dices, ¿no? ¿Sí? Ok, vamos a empezar. Perdón. Sí. Nada más antes de que empieces, sí quería yo la semblanza. Bueno, pues ahora nos acompaña Sergio Cirat Hernández Villaseñor. Como ya se presentó, bueno, pues es ingeniero ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Cuenta con más de 30 años de experiencia en gestión de calidad del aire, particularmente en temas relacionados con monitoreo de la calidad del aire, control de emisiones vehiculares e inventario de emisiones. Ha sido director de investigación de calidad del aire y contaminantes climáticos en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ocupando actualmente el cargo de director general de calidad del aire en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Bueno, pues sin más preámbulo, pues damos un aplauso para que... Ahora sí. Adelante, sí. Bien, como ya les decía, la norma 016 de la CRE es la norma que establece las especificaciones de calidad de los petrolíferos que se comercializan en este país. Es importante mencionarles que entre el 2016 y 2018 se realizaron varias reuniones de trabajo en la Comisión Reguladora de Energía, donde distintos expertos en el tema estuvimos trabajando para determinar cuáles eran las condiciones que tendríamos que cambiar en la composición, sobre todo del gas LP, del diésel y de la gasolina. En el caso de la gasolina es donde se pretendió utilizar el etanol. No obstante, a pesar de que había todo un trabajo de normalización, en un momento
dado se publicó la norma. Sin el acuerdo en el grupo de normalización, se hizo una publicación de las adecuaciones a la norma. En el caso de la gasolina, esta modificación permitía el uso de etanol al 10%, aceptando un waiver. Después les voy a platicar esto del waiver, pero justo esto del waiver es lo que, desde mi punto de vista, hace que el uso de etanol sea negativo para este país. Otro de los elementos es que eliminó el límite máximo de aromáticos y olefina en gasolina premium calidad del resto del país. En México tenemos distintas calidades de gasolina. Una es para Valle de México, donde se venden en nuestra zona metropolitana de Valle de México la gasolina con mejor calidad que hay en todo el país. Actualmente, en aquel tiempo no, pero actualmente la zona metropolitana de Jalisco también es este tipo de gasolina. Somos la única ciudad en el mundo donde tenemos una clase de gasolina AA. Eso solamente en el Valle de México opera. En el resto del mundo, este tipo de gasolinas tan buenas, ambientalmente hablando, es la AA. Por ejemplo, en California se vende solamente en la temporada alta de ozono, que es de mayo al 15 de septiembre, en California o en los Estados Unidos. Sin embargo, en el Valle de México, esta AA se vende en México, pero también tenemos, así como les estoy hablando, la calidad Valle de México, zona metropolitana de Guadalajara, tenemos la gasolina que se vende en el resto del país, que tiene una calidad buena, aceptable, pero muy distinta a la del Valle de México. Y a esa se le denomina en nuestra norma oficial mexicana resto del país. Y entonces, en esa adecuación de la norma, lo que se determinó fue quitar el límite máximo de aromáticos y olefinas que nuestra regulación anterior traía. Por otra parte, se actualizaron las clases de volatilidad de la gasolina resto del país en los meses de marzo y junio. También esto voy a ser mucho más específico en las siguientes láminas, pero los elementos que esto ocasionaba, si utilizamos el uso de etanol al 10% como oxigenado con el waiver, lo que vamos a tener es un incremento en la presión de vapor de las mezclas de gasolina. Y este incremento nos va a generar más compuestos orgánicos volátiles. Y esos mayores compuestos orgánicos volátiles nos van a propiciar una mayor formación de ozono en las zonas donde estas gasolinas se hubieran permitido vender. Entonces, mayor presión de vapor rate, tenemos un incremento en los compuestos orgánicos volátiles. Por otra parte, se permitió un incremento en la presión de vapor, la norma lo permitió. Se modificó la clase de volatilidad que está relacionada con la presión de vapor rate, por lo tanto, nuevamente hubiéramos tenido un incremento en los compuestos orgánicos volátiles. Vamos a entregar la presentación, y se eliminaron los límites de olefinas aromáticos, lo cual esto es incierto el impacto que tiene. En algunos casos son positivos, en otros casos son negativos, también los voy a mencionar posteriormente. Afortunadamente, y a pesar de que hubo un cambio en la norma, hubo un proceso jurídico en contra de esa norma. Hubo varios procesos, hubo varios amparos, algunos alegando la parte técnica, los cuales fueron desechados, pero hubo otro donde se alegó la parte del procedimiento administrativo para la determinación de la norma, y ese amparo se ganó de tal forma, no recuerdo si fue a finales del 2017, a finales del 2018, principios del 2019, el juez determinó que tendríamos que retomar la norma anterior y eliminar estos cambios, afortunadamente. En esta administración ha habido intentos de retomar ese grupo de trabajo, pero no ha ocurrido, de tal forma que la revisión de esta norma seguramente ya quedará en manos de la próxima administración. Y creo que es muy importante que las personas que nos dedicamos al tema de calidad del aire tengamos claro cuáles son las implicaciones, por si en algún momento dado queremos participar en los grupos de normalización y llevar la parte ambiental a estas discusiones. Siguiente, por favor. Bien. En temas estrictamente de calidad del aire, estos son los elementos que tienen un impacto en las emisiones de los vehículos, dependiendo la gasolina que se está utilizando. En el caso de aromáticos, un incremento en aromáticos va a tener una repercusión en términos de mayor compuestos orgánicos volátiles emitidos, mayores tóxicos y mayores óxidos de nitrógeno. Las olefinas, si las incrementamos, se decrementan los compuestos orgánicos volátiles que se forman, pero se incrementan los tóxicos y se incrementan los óxidos de nitrógeno. El benceno, a mayor cantidad de benceno, los COPS no varían,
los NOxes no varían, pero los tóxicos se incrementan. Si tenemos una mayor cantidad de azufre, se van a incrementar los tres componentes. En el caso de azufre, más que tener una relación específica con la combustión, el azufre tiene un impacto en la eficiencia del convertidor catalítico. A mayor azufre voy a tener un daño al convertidor catalítico que no es inmediato, es gradual, y si lo voy dañando, entonces voy a ir teniendo una menor eficiencia en la conversión de los componentes, de los compuestos que se producen durante el proceso de combustión, de tal forma que con el tiempo se me van incrementando estos elementos. En el caso de la presión de vapor rey, a mayor presión de vapor rey tengo mayores emisiones tóxicos, NOxes y COPS. Y en el caso del oxígeno, a mayor oxigenación, que es el caso del etanol que oxigena, a mayor oxigenación voy a tener una reducción en los COPS de combustión, voy a tener una reducción en los tóxicos, y voy a tener un muy pequeño incremento en NOxes, pero va a depender del oxigenante que utilicemos, porque si utilizamos etanol en específico, vamos a tener un impacto en los COPS, no de combustión, sino en los COPS evaporativos. Y ahorita lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Vamos a ver cuál es el impacto en el caso de las olefinas, que fue uno de los temas que se cambió en la norma. Primero, algo positivo de las olefinas es que aumentan el octanaje en la gasolina. El octanaje nos va a permitir que nuestros vehículos tengan un mejor comportamiento, una mejor maniobrabilidad. Cuando tenemos un motor de alta compresión, estos motores requieren alto octanaje, de lo contrario no operan correctamente, empiezan a tener explosiones y su manejo es así como tartamudeando, ¿no? Vamos avanzando y hay explosiones. Es un tema interesante. Entonces, las olefinas aumentan el octanaje. Por otra parte, uno de los problemas de las olefinas es que propician la generación de gomas y depósitos en el sistema de admisión del motor, lo cual tiene pues, un impacto en la operación del mismo. Las olefinas son hidrocarburos que combustionan con mayor facilidad, lo cual es bueno que los hidrocarburos, por lo que se reduce la emisión de COX en el escape, pero ello incrementa la emisión de NOx. ¿Por qué? Porque siempre cuando tengamos una muy buena combustión en un vehículo, eso hace que tengamos una mayor temperatura en el motor, y al tener una mayor temperatura voy a tener una mayor generación de óxido de nitrógeno. Entonces, siempre que veamos que un vehículo es muy eficiente, irremediablemente va a tener más óxido de nitrógeno. Entonces, en este caso, las olefinas me permiten mejorar la combustión, eso va a generar una mayor cantidad de óxido de nitrógeno. Por otra parte, durante la combustión de olefinas, se forman, esta es la parte negativa, se forman muchos dienos de alta toxicidad y pues estos dienos pues, tienen un impacto en la salud de las personas. Por eso es que en el mundo tratan de tener la menor cantidad de olefinas posibles en sus gasolinas. Por otra parte, el aumento las olefinas aumentan las evaporativas, las emisiones evaporativas. Aquí tenemos esta gráfica, la saqué de la Carta Mundial de Combustibles. Aquí lo que nos está mostrando es que estudios han mostrado que disminuir del 20 al 5% en cantidad de olefinas nos permite reducir entre un 18 hasta un 28% la emisión de compuestos orgánicos volátiles. Siguiente, por favor. En el caso de aromáticos, los aromáticos aumentan el octanaje en la gasolina, al igual que las olefinas. Propicia generación de depósitos, también gomas en la cámara de combustión. Estos depósitos en la cámara de combustión, a mayor cantidad de depósitos voy a tener una mayor emisión de COX, NOxes y CO. Repito, no es un incremento en la contaminación que se vean de forma inmediata, hay que llevar todo un proceso y conforme se van generando más depósitos aumenta la cantidad de contaminantes que se emiten. Los aromáticos de cadena larga, en el caso de los aromáticos con cadena larga, se descomponen en benceno, y esto es lo que ocasiona que los aromáticos, a mayor cantidad de aromáticos en la gasolina, voy a tener mayor benceno en las emisiones de mis vehículos, y el benceno pues es cancerígeno. Y también el aromático aumenta la emisión de dióxido de carbono. Aquí tenemos también un gráfico donde podemos ver cuál es la formación de benceno con relación a la cantidad de aromáticos. Entonces, a mayor aromáticos voy a tener mayores emisiones de benceno. También está sacado esto de la fuente de la Carta Mundial de Combustibles. Siguiente, por favor. Muy bien. Lo anterior se los mencioné porque es uno de los temas que cambió con la norma anterior.
que afortunadamente se revirtió. Y aquí ya voy a empezar a enfocarme un poquito más a lo que es el etanol. En el caso de la volatilidad, la presión de vapor rate y las emisiones evaporativas, ustedes pueden ver cómo, de inicio, la presión de vapor tiene un impacto en la emisión de componentes orgánicos volátiles generados por la evaporación de la gasolina. Ustedes pueden verlas. Si colocamos, hay pruebas que se realizan para los vehículos donde se colocan en una cámara cerrada, se mete el vehículo, se incrementa la temperatura en la cámara cerrada y se van midiendo las emisiones evaporativas que el vehículo va generando. Es el vehículo no en operación, el vehículo tal cual. Imaginen que ustedes tienen su vehículo estacionado ahí en la calle y la temperatura hace que su vehículo genere emisiones evaporativas. De tal forma que esto del horno circular es muy operativo y muy funcional para evitar que el vehículo contamine en circulación, pero el vehículo ahí paradito está contaminando, ¿no? Porque estamos teniendo estas emisiones evaporativas. Entonces probaron durante varios días dejar vehículos con gasolinas, con estas presiones de vapor rate, y lo que vemos es que a menor presión de vapor rate tenemos menores emisiones evaporativas. Son pruebas que se han realizado internacionalmente. Y que ustedes pueden ver, nuevamente esto está en la Carta Mundial de Combustibles. Siguiente, por favor. Y bueno, concretamente en el caso del etanol como oxigenante. Aquí tenemos el porcentaje de etanol que pudiéramos meter en una gasolina, y dependiendo el porcentaje vamos a tener un impacto en la presión de vapor rate, en este caso está dado en libras pulgada cuadrada. Y podemos ver cómo cuando metemos un 10% de etanol, se nos incrementan más de 1 libra. Internacionalmente se toma como un incremento de 1 libra por pulgada cuadrada cuando metemos gasolina, cuando una gasolina mezclamos con un 10% de etanol. Y este incremento de 1 libra, en pruebas realizadas en laboratorios, nos muestran que propicia un incremento del 18 y el 20% de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles evaporativos. Eso es importante. Si analizamos las emisiones de una gasolina con etanol y una gasolina sin etanol en el proceso de combustión, no vamos a encontrar diferencias significativas. La diferencia significativa está en las evaporativas. ¿Sí? Aquí está la fuente. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, aquí el tema es, ¿cuál es la importancia entonces de la volatilidad? ¿Por qué no tenemos gasolinas con poca volatilidad y nos quitamos de problemas de emisiones contaminantes? Bueno, primero, la combustión de la gasolina ocurre cuando la misma se encuentra en forma de gas. La gasolina no se quema en estado líquido. Entonces, los vehículos deben de tener los sistemas necesarios para que la transportación de la gasolina se transporta en forma líquida a lo largo de todo el vehículo, pero cuando llega a la cámara de combustión debe de entrar muy atomizada en pequeñas gotitas o en vapores. De lo contrario, no hay un proceso adecuado de combustión e incluso el vehículo no podría operar, ¿no? Actualmente los vehículos son muy modernos, pero cuando yo era niño era muy común que el vehículo de mi padre se ahogara, ¿no? Esto de estar acelerando, los que son más o menos de mi edad saben a qué me refiero. No prendía el vehículo, uno le daba 2 o 3 veces al acelerador y el vehículo ya no operaba porque se ahogaba. Entraba gasolina en forma líquida a la cámara de combustión y entonces ya no había forma de que eso prendiera hasta que la gasolina se evaporara. Entonces, la gasolina es dirigida, bueno, ya se los comenté. Por lo tanto, cuando tenemos climas muy fríos, requerimos una gasolina con alta volatilidad para que a pesar de las temperaturas tan frías, la gasolina pueda vaporizarse y provocar la operación del vehículo, ¿correcto? Ahora, en climas muy cálidos, requerimos una gasolina que no evapore tan fácilmente, porque si evapora demasiado, entonces los ductos de conducción de la gasolina al motor pueden generar lo que se conoce como un sello de vapor, que no es otra cosa más que una burbuja de gas o de vapores que impide que la gasolina fluya. Entonces, es muy importante que en la región en donde nos encontremos y dependiendo las condiciones de temperatura de la región a lo largo del año, las gasolinas pueden ir cambiando, pueden ir variando. Hace rato comenté que en la Ciudad de México tenemos una gasolina clase AA que tiene que ver con la volatilidad. Ustedes saben que la temperatura en el Valle de México es muy estable, ¿no? Entonces, aquí no hay problema de tener una AA.
Actualmente hay todo un proceso donde hay un gobierno en el norte del país que pide o que exige a Pemex tener gasolina AA en ese estado, y podría ser muy correcto en ciertas épocas del año, pero si uno llevara gasolina AA a ese estado en las temperaturas de invierno, los vehículos no operarían, ¿no? Entonces, ahí la relevancia de tener claro cuál es la clase de combustible o la volatilidad de la gasolina que requerimos para la operación de nuestros vehículos. Aquí ya no estamos hablando de emisiones contaminantes. Ahora bien, los vapores de gasolina van a depender de la temperatura y de la altitud de los lugares donde la gasolina se está utilizando. Aquí tenemos una gráfica como los vapores van a ir creciendo dependiendo el incremento en la temperatura y el incremento en con altas, en una ciudad con alta altitud, vamos a tener también una mayor generación de vapores. Ahí está también la fuente, la quieren ustedes googlear. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cómo se elige la clase de volatilidad dependiendo la zona donde nos ubiquemos? Hay varias formas. Yo conozco esta, está determinado por esta norma o por esta regulación, en donde es muy importante determinar las condiciones de clima y altitud. Entonces, de acuerdo a esta metodología, que lo que establece es que, aquí me faltó un texto, pero bueno, en el caso hay que considerar las temperaturas mínimas que se presentan en el país y las temperaturas máximas, y a partir de las temperaturas mínimas y máximas hay todo un análisis estadístico, hay que considerar el 90 percentil, en fin, cuando encontramos, cuando hacemos esta parametrización de las temperaturas que vamos teniendo a lo largo del año en las regiones, a partir de llegar a ese resultado, consideramos la parte de la altitud, y cuando nuestras temperaturas se encuentren entre 16 y 43, podemos utilizar la gasolina clase A. Entre 10 grados y 43 podemos utilizar la clase B. Entre más fríos sean los climas, tenemos que utilizar clases con mayor volatilidad, como sería la E. En nuestro país solamente hay A, B y C, en todo el país, y la Ciudad de México y Jalisco, Guadalajara, perdón, utilizan AA. AA tiene una volatilidad aún menor, y AA se utiliza ya no para la operación del vehículo. Para la operación del vehículo son estos parámetros. AA es cuando tenemos ciudades con problemas de zona. Es donde se tiene que utilizar la AA. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos la volatilidad regulada en México y el cambio que traía la norma anterior. Lo que está en verde es la volatilidad regulada, y lo que está en amarillo o en azul fueron los cambios en la volatilidad, y los rojos son aquellos elementos donde yo apliqué esa, digamos, la metodología que establece el ASTM anterior a las condiciones de temperatura de nuestro país, y encontré que donde hay rojo está mal clasificado la volatilidad que tiene que ser utilizada en México. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de las condiciones curiosas que ocurrieron con el cambio. Primero, en marzo, por ejemplo, todo el país, quitando el Valle de México y Jalisco, todo el país utilizaba volatilidad clase B, y el cambio de la regulación que estuvo vigente, este cambio cerca de 2 años, establecía volatilidad tipo C. En términos de operación del vehículo, pues no había ningún problema en estos lugares, pero donde están los puntos rojos, ahí las condiciones eran inadecuadas de acuerdo a lo que establece la metodología de la STM. Otro tema que es muy interesante es ver cómo en junio, en julio y agosto la norma establece A, pero hay un momento donde hay cambios, ¿correcto? Y sin embargo, en estas partes del país, que es Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, que son climas con temperaturas muy altas, siguen utilizando una clase B. Es decir, en esas zonas del país es importante tener clase A por el tema de la operación, pero nuestra norma establece clase B, lo cual pues es a todas luces equivocado. Desconocemos el motivo por cual la norma está así. Creemos que en caso de que haya un cambio en una norma oficial mexicana tendrían que corregir este tema,
Recuerden que la clase A genera menos vapores de compuestos orgánicos volátiles por evaporación, pero además te permite una mejor conducción en temperaturas con climas cálidos. Entonces, pues son zonas con altas temperaturas en estos meses, y a pesar de ellos, allá sigue vendiendo la clase B de acuerdo a nuestra norma oficial mexicana. Ahorita voy a hacer un análisis donde van ustedes a ver ya muy claramente lo malo del cambio que ocurrió en la norma anterior. Siguiente, por favor. Bien, antes de pasar a eso, este es el impacto por el uso de etanol en la emisión de COPS. Aquí debo hacer una aclaración. En Estados Unidos, y después también entraremos a más detalle, en Estados Unidos, en las ciudades que no tienen problemas de ozono, permiten el uso de etanol al 10% y que se incremente la presión de vapor rate en una libra por pulgada cuadrada. Pero en aquellas ciudades con problemas de ozono no lo permite la regulación americana. Ahí tienen que hacer todo un proceso para que se mantenga la presión de vapor rate. Y mantenerse la presión de vapor rate condiciona a una mayor refinación de la gasolina. Y esa refinación de la gasolina consiste tienen que quitar los pentanos y los butanos para que se reduzca la presión de vapor rate, y entonces esa gasolina que se va a vender en California, en Texas, en estas zonas con problemas de ozono, pueda no generar alta contaminación por compuestos orgánicos volátiles. Así es como opera Estados Unidos. Y aquí lo que vemos es cómo en México, Valle de México, tenemos 7.8 de presión de vapor rate. La clase A es 9, la presión de vapor rate. La clase B es 10 y la clase C es 11.5. Entonces, como salió la norma oficial mexicana, permitía que en aquellas ciudades donde la norma pedía 9 se fueran a 10, donde pedían 10 se fueran a 11, y donde pedían 11.5 se podían ir a 12.5. Aquí está. Y por cada libra por pulgada cuadrada hay un incremento aproximadamente del 19% en la emisión de compuestos orgánicos volátiles evaporativos. ¿Qué querría decir esto? Una ciudad que tenga una gasolina de 9, que pues es una gasolina limpia, por decirlo así, se le permitía con el etanol llegar a 10, y eso iba a condicionar a que en esa ciudad, en esa temporada, se iban a incrementar sus compuestos orgánicos volátiles en cerca del 19%. Si ustedes analizan los programas de verificación en el mundo, generalmente el beneficio por utilizar un programa de verificación vehicular es aproximadamente el 20% en la reducción de compuestos orgánicos volátiles. Entonces, esa acción de permitir el uso de etanol con un waiver o con un incremento en la presión de vapor rate reduce el beneficio de aplicar un programa de verificación vehicular, ¿no? Entonces, eso era lo que se había permitido, tener o permitir que en todo el país, donde se vende la gasolina al resto del país, se incrementara en un 20%, para cerrar los números, los compuestos orgánicos volátiles por evaporación. Esto yo lo construí, este gráfico, lo construí a partir del Complex. El Complex es un modelo de simulación, ustedes lo pueden ver, lo pueden bajar, está en Excel, es muy fácil de manejar. Lo único que les piden es colocar los componentes de la gasolina, les piden los aromáticos, las olefinas, el azufre, el benceno, y colocando esa información, el sistema lo que hace es les arroja una cantidad de emisiones que esa gasolina generaría. ¿Qué tan confiable es este Complex? Pues es el modelo de simulación que utiliza la EPA para valorar la gasolina americana. Entonces, cada que un refinador en Estados Unidos va a sacar un lote, tiene que meterlo al Complex, las condiciones de su gasolina, y esa información la manda a la EPA para mostrar que está cumpliendo con la regulación americana. Entonces, es muy, muy confiable. Pero si quieren algo todavía más confiable, pueden bajar el Predictive, que es del California Air Resources Board. Y el Predictive no solamente nos da las emisiones que nos da el Complex, sino también nos da cuál es el potencial de formación de ozono que cada gasolina tiene. Por supuesto, todo esto lo hacen de acuerdo, o está ligado de acuerdo a la regulación americana, ¿vale? Porque ellos han hecho pruebas con distintas gasolinas en laboratorios de emisiones con los vehículos americanos. México tiene un problema, no sé si es problema o no. México tiene una característica: aquí se permiten vehículos que cumplen regulación americana y que cumplen regulación europea. Y los vehículos de regulación europea controlan de forma mucho peor
que los americanos los compuestos orgánicos volátiles. ¿Por qué los europeos no son tan eficientes? Pues porque allá en Europa los problemas de contaminación son partículas y óxidos de nitrógeno. Allá no tienen problemas de ozono, entonces son mucho menos exigentes en la regulación de evaporativos. Entonces, esto que estamos encontrando con Complex aplicado al Valle de México o aplicado a nuestro país, pudiera verse, digamos, es optimista. Seguramente es peor, porque aquí tenemos un parque vehicular muy distinto al de Estados Unidos, con regulaciones todavía menos restrictivas.